María, encantada. ¿Dónde estás? Estoy en el CSIC, en un Sí, programa pero... programa en café, se llama. Yo creo que lo abrimos y cerramos. Y allí, con Vicente Rodríguez, Julio Pérez, Gloria Fernández Mayorala. Ahora haremos. El otro día me reuní con Eloisa Sí. y teníamos que haber visto Muy buenos días algunos encajes que tenemos que hacer. a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia, por venir a estas horas de la mañana que en Madrid suenan a temprano y cuando amenaza lluvia, además con mucho tráfico. Muchas gracias a todos los representantes de entidades, organizaciones e instituciones que habéis hecho un hueco en vuestra agenda y en vuestro valioso tiempo para acompañarnos en este acto de presentación de un servicio del que hablaremos ahora un poco más detenidamente, en el que llevamos años trabajando desde HelpAge. Sabéis que HelpAge es una fundación centrada en la promoción de los derechos humanos de las personas mayores, y si hay algo que nos parecía especialmente importante y relevante es tener un servicio estatal en el que poder informar, asesorar y formar a las personas mayores sobre sus derechos. Llevamos pensando, como digo, en este servicio desde hace años y no queríamos ponerlo en marcha hasta que no contáramos con la financiación pública suficiente, puesto que es un servicio de carácter público y nos parecía importante que naciera de la mano de instituciones públicas. Y por eso queríamos hacer esta presentación en esta casa, porque afortunadamente, gracias a la subvención del Inserso, a la subvención del 07, de esa generosa línea de ayudas que es el 07 del IRPF, de esa contribución solidaria, pues hemos podido por fin contar con los recursos necesarios para poner en marcha el servicio. Si os parece, y como el director del Inserso, al que agradecemos enormemente también que dedique parte de su tiempo, también escaso siempre y valioso, a compartir este espacio y este momento con nosotros, pues antes de dar la palabra al director del Inserso, a Luis Barriga, que tendrá que ausentarse porque tiene una agenda intensa esta mañana, sí que vamos a dar paso a un pequeño vídeo en el que, bueno, pues se cuenta un poco de qué va este servicio, al menos de lo que pretende, y le daremos la palabra a don Luis Barriga. Tengo que pediros disculpas a las personas que no podéis ver el vídeo porque estamos en fase, no hemos llegado a tiempo a la audiodescripción, pero en los próximos días lo vais a poder ver audiodescrito en la página web y en todas las redes sociales de HelpAge. Siento de verdad que lo hayamos presentado sin haber estado audiodescrito previamente. Pues Luis, cuando quieras. Muy bien, buenos días. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta vuestra casa y por nuestra parte, por supuesto que encantadísimos de que nos hayáis elegido como lugar o como sede para hacer la presentación del SEAM, de este servicio. Desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030,
la agenda política que ha ido marcando estos años anteriores y la que tenemos prevista para el futuro es una agenda que entronca de manera muy, muy directa con los derechos y la dignidad de las personas mayores. La transformación de modelo de cuidados en la que estamos inmersas e inmersos todos y además todos los Estados miembros de la Unión y España en particular, es una transformación de modelo que precisamente, si tiene algún basamento, es el de los derechos y la dignidad de las personas. Y vivimos, como decía la presentación en este vídeo, vivimos en una sociedad edadista. Yo creo que muchas veces ni siquiera somos conscientes de los edadismos en los que incurrimos. Hay edadismos más evidentes y, bueno, la pandemia nos ha puesto delante muchos de ellos, pero y otros que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo. Pero hay otros edadismos posiblemente mucho más ocultos y que tienen que ver mucho con los comportamientos, las actitudes, en definitiva, la mirada que tenemos todas las personas, la sociedad en su conjunto, hacia la vejez, hacia el hecho de hacerse mayor y el hecho de muchas veces, es cierto, perder algunas facultades, pero también ganar otras. Y esa visión más que socialmente es aceptada, yo creo, esa visión negativa del hacerse viejo, es algo que supura en muchas de las cosas que podemos ver alrededor. Yo reconozco que personalmente estoy como viviendo una transformación a lo largo de estos años como director del Inserso, porque cada día más me fijo, o igual es porque me estoy haciendo mayor, o más mayor, pero cada día más me fijo en las pequeñas cosas. Como me toca mucho viajar, por ejemplo, me fijo mucho en cómo nos comportamos unas y otras personas cuando estamos cogiendo un tren o estamos cogiendo un avión, las distintas colas, las personas mayores, pero también al lado de personas jóvenes. Y digamos, a veces asisto a esos edadismos a los que, es decir, me está cambiando la mirada. Y todos estos son procesos muchas veces personales, es decir, me fijo en cosas en las que antes no me fijaba y que son importantes sobre cómo estamos tratando lo que tenemos alrededor. No es solo el modelo de cuidados, etcétera, por supuesto, la sanidad, las pensiones, todo esto que impacta tantísimo en los derechos de la gente mayor, sino que también es toda esta ristra de comportamientos que son los cotidianos y en los que todas y todos estamos inmersos. Decía que a mí me está cambiando la mirada y creo que el objetivo que nos tenemos que marcar y que tenemos también como instituto dentro del Ministerio y luego gracias también a todo el trabajo de diversas organizaciones como HelpAge, tenemos que provocar el cambio de mirada en la sociedad en la que vivimos. Y para esto pues, tenemos que utilizar diversos mecanismos. Por otro lado, cuando se violan los derechos, es cierto que vivimos, en el caso nuestro, en un Estado de Derecho y con derechos garantizados. Pero es verdad que los derechos garantizados en leyes, escritos en papel, no siempre al final acaban siendo ejercidos de la mejor manera o no siempre tienen todas las garantías. Ese dato que aparecía ahí de que solo un 4%, creo recordar que decía algo así, presenta denuncias sobre abusos o malos tratos, en el caso de la vejez, es para preocuparse. Hemos vivido y vivimos otras discriminaciones, por razón de género, por ejemplo, que incluso tiene sus derivas más evidentes en la violencia machista. Pero yo creo que estamos logrando que la sociedad tome conciencia sobre esto. Sin embargo, quizás en el caso de los abusos sobre la vejez, debamos todavía dar bastante más guerra, dar una vuelta de tuerca a todo esto y servicios como el que hoy se presenta aquí pues son precisamente uno de los puntos o de los factores que tiene que ayudar a impulsar esta nueva visión, una visión en la que simplemente se considere que todas las personas tengan la edad que tengan, son sujetos de derecho y son dignas y tienen que tener todas las garantías para ese ejercicio de derechos. Entonces estamos hoy de enhorabuena. Quiero decir que se presenta un servicio
puesto en marcha hasta que no hemos contado con los recursos necesarios, pero no solo con eso, sino con el diseño adecuado. Antes de poner en marcha este servicio, hicimos hace 2 años un análisis de prospectiva, qué tipo de teléfonos existen. Hay muchos teléfonos, será por teléfono, ¿no? Entonces, hemos hecho un mapa de recursos, hemos hecho todo un análisis de qué había en el Estado español, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, qué servicios estaban ofreciendo las administraciones, qué uso hacían las personas de este tipo de servicios, cuáles eran sus principales dificultades, dónde llegaban y dónde no llegaban. Y es un servicio que nace de ese diagnóstico. Yo, como soy, por mi deformación profesional también, experta en políticas públicas, siempre digo que no hay diseño de una buena política pública si no tenemos un buen diagnóstico de la realidad que pretendemos cambiar y se hace con una buena base de diagnóstico. Bueno, pues eso lo hemos hecho durante 2 años y lo que éramos conscientes es que uno de los problemas más importantes de cualquier tipo de discriminación, lo hemos visto con el machismo, ¿no? Y con la discriminación por razón de sexo durante siglos. El libro de mi bien amigo Miguel Lorente decía: mi mujer me pega lo normal, ¿no? Aquel primer libro que denunciaba el problema de la violencia de género en el ámbito doméstico, denunciaba precisamente con ese título que se tenían interiorizados determinados comportamientos discriminatorios. Pues con la discriminación por razón de edad pasa exactamente lo mismo que con otro tipo de discriminaciones en otros momentos, y es que se tiene tan interiorizados los comportamientos de cada uno, de cada una, que es muy difícil visibilizarla y darse cuenta. El informe de la Organización Mundial de la Salud del año pasado nos agitaba las conciencias cuando nos decía que 1 de cada 2 personas somos edadistas. Y yo aquel informe me ha hecho también, como lo decía Luis, el director del Inserso, repensar mis propias actuaciones, incluso mis propios comentarios. Quiero decir, no solo ya los temas del humor, no los chistes. Si hay algo que refleje mejor los estereotipos y las discriminaciones son los chistes, es el humor cotidiano, ¿no? Pero también esa manera que tenemos de preguntar a la gente la edad todo el tiempo y de mirar a las personas de manera diferente en función de la edad que tienen, ¿no? A mí, cuando algunos amigos dicen: oye, ¿esa persona qué edad tendrá?, ¿no? Y yo digo: pues sí, ¿qué más da? Es que va a cambiar tu opinión sobre ella en función de la edad que tenga, ¿no? Pues sí, es que cambia la opinión de las personas en función de la edad que tengamos, ¿no? A diferencia, como decía, de otro tipo de discriminaciones, el problema de la discriminación por razón de edad es que está legitimada, es decir, se acepta que las personas, cuando cumplimos edad, vamos perdiendo capacidades y facultades, y eso parece que legitima ese trato diferencial que damos a las personas mayores. Por tanto, es una discriminación que nos va a costar más tiempo no solo identificar, sino también erradicar, ¿no? Y luego el segundo problema que tenemos más que diagnosticado es que hay un enorme desconocimiento de las personas mayores hacia sus derechos. Y si una desconoce sus derechos y también desconoce las formas en las que actuar cuando te sientes agredido, discriminado o minusvalorado, pues es muy difícil que puedas ser un ciudadano o una ciudadana plena y puedas llegar hasta las últimas consecuencias cuando sufras un abuso o cuando sufras pequeñas o grandes discriminaciones, ¿no? Preparando la presentación de hoy, me he estado haciendo toda una rápida lectura de las últimas memorias del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía Especializada de Personas Mayores y Discapacidad del último año. Son 2 instituciones con las que HelpAge tenemos reuniones muy periódicas, por lo menos una vez al año vamos a verlo, estamos siempre con ellos agitándolos para que se preocupen de las demandas y de las quejas que llegan. Y lo que nos han dicho desde época de Soledad Becerril hasta todos los defensores y defensoras que han pasado por la institución es que: oye, Isabel, tenéis que hacer algo porque los mayores no nos presentan quejas. Sabemos que están ahí los problemas. Cuando actuamos de oficio detectamos que hay problemas, pero no nos llegan quejas de las personas mayores. Y efectivamente, en la memoria del año 2021 se sigue reflejando, y además así se dice, que no están separadas por edad, es uno de los problemas que también hay, las quejas, pero apenas llegan quejas de personas mayores. Y cuando han llegado, en este caso, las quejas sobre el tema de residencias, que son las que han ocupado la mayor parte de las pocas quejas que llegan al Defensor del Pueblo, las han llevado a cabo sus familiares. Es decir, ese es el único tema que ha ocupado la atención del Defensor del Pueblo desde el año 2018,
y la mayoría de las quejas eran puestas por los familiares. El Defensor del Pueblo solo ha actuado de oficio sobre las personas mayores en el caso de la residencia, haciendo propuestas, pero solo de residencia. Y estamos hablando de que solo el 4% de las personas mayores viven en residencias, es decir, que no es el único problema sobre el que debería de llamar la atención al Defensor del Pueblo, pero eso es lo que nos encontramos en sus memorias desde el año 2018. Y si hablamos de la Fiscalía Especializada de Personas Mayores y Discapacidad, pues de la última memoria, también nos lo dice ella, cuando hemos tenido reuniones, que, oye, Isabel, es que aquí no llegan casos de personas mayores, llegan más de discapacidad, dice ella, y es verdad, porque afortunadamente contamos con un movimiento social de la discapacidad muy activo, con muchos años y muchas décadas a su espalda de activismo, y una convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad que ha hecho que el colectivo no solo tenga garantía, instrumentos, derechos, sino también muchísima más capacidad de acción, ¿no? Pero cuando hablamos de la memoria de la Fiscalía Especializada, pues hablamos de que solo 13 quejas se han presentado, solo 13 casos se han presentado a la Fiscalía Especial. Y las 13 casos son relaciones, algunas a sujeciones y otras en el tema se han presentado por un problema de maltrato en residencias. Es decir, volvemos a hablar del tema de la residencia, exclusivamente de residencia. ¿Y por qué no denuncian las personas mayores? Pues lo que nos dicen nuestros estudios es que las personas mayores tienen temor a no ser creídas. Por otro lado, normalizan la discriminación y la violencia, tienen interiorizado que esa es la manera normal en la que son tratados, por tanto, les cuesta identificar ese trato discriminatorio. Tienen un bajo nivel de autoestima, tienen dificultades para comunicarse y tienen una escasa o nula conciencia de sus derechos. Y también falta de conocimiento en cómo ejecutar esos derechos o en cómo ejecutar ese tipo de denuncia. Esa es la realidad que nos dicen todos los estudios que hemos hecho. Pues precisamente por esto hemos puesto en marcha este servicio. Ya saben que nosotros somos una fundación centrada exclusivamente en la promoción de los derechos humanos de las personas mayores, y desde esa misión que llevamos desarrollando en España desde hace ya 12 años, pero en el mundo desde hace ya más de 40, pues hemos puesto en marcha este nuevo servicio. Los temas que más preocupan cuando hemos analizado, pues hay problemas de discriminación y de abusos en todos los ámbitos. En el acceso a la salud, lo hemos visto recientemente en la pandemia, pero también en el mercado laboral, en el acceso a la justicia, en el derecho a los cuidados, en los derechos personalísimos, en ese derecho a la autonomía, en esa capacidad de tomar las decisiones de manera independiente y autónoma. Este es un tema que parece muy menor, pero es un tema muy sangrante, es decir, la violación de los derechos personalísimos de las personas mayores. Derechos también a decidir sobre los propios ingresos, los gastos y el patrimonio. Cómo queremos gastar y decidir sobre nuestros ingresos y nuestros gastos, ¿no? Derechos a la participación social y política, y ha hablado el director del INSERSO, no me detengo en ello porque afortunadamente está en la agenda política, la inclusión financiera y la brecha digital que afecta al acceso a derechos públicos esenciales, ¿no? Bueno, pues esas han sido, como digo, la base y la razón que nos ha llevado a poner en marcha este servicio, y lo que queremos conseguir con él es, pues, por un lado, pues, ofrecer una información que permita a las personas mayores tener una mayor capacidad de activismo y de acción frente a esas circunstancias, y, sobre todo, y lo más importante en esa década del envejecimiento activo que nos ha propuesto la OMS y Naciones Unidas, prevenir el edadismo. Es decir, hay que no solo parar las conductas discriminatorias, sino prevenir conductas discriminatorias y maltrato y abuso a personas mayores. Y la mejor manera de prevenirlos es con la información, es con la sensibilización, es con la concienciación. Y eso es lo que pretendemos con este servicio, con un servicio que ofrece un asesoramiento personalizado con 2 personas especializadas en esta materia, una persona con formación jurídica y otra persona con formación social, de trabajo social, y lo que queremos es ese trato directo, humano, informado, formado, que oriente a las personas mayores cuando tienen un problema, y sobre todo que se les ofrezca mucho más que le ofrecen los servicios que de manera segmentada existen hoy en el Estado español, que son servicios muy segmentados y muy burocráticos, por decirlo de una manera sencilla, ¿no?
La campaña que hemos hecho del servicio es toda una campaña de contra el edadismo. El lema que hemos cogido, que lo hemos trabajado mucho, es toda una declaración de intenciones. El problema no es la edad, el problema es el edadismo. Ese es nuestro lema con el que queremos llegar también a toda la población. Y bueno, y ese es nuestro objetivo, frenar el edadismo y frenar estas conductas discriminatorias de las que son objeto las personas mayores, romper estereotipos con ellos y contribuir también desde nuestra humilde misión a este objetivo tan amplio y que nos va a ocupar en los próximos años. Los siguientes pasos, pues tenemos que llevamos un mes, el servicio se puso en marcha en octubre, es decir, que estamos arrancando, tenemos que firmar convenios con administraciones públicas, estamos en ello, estamos intentando firmar convenios con administraciones públicas, con instituciones como el Colegio de Farmacéuticos. Si hay algo que visitamos de manera cotidiana los ciudadanos y las ciudadanas son las farmacias y nos parecen unos buenos espacios de hacer esa labor de información para las personas y, bueno, y esperemos que en los próximos meses esa labor de difusión y de comunicación sea intensiva para poder llegar a más gente y poder hacer efectivo el derecho a decidir, que es lo que pretendemos con este servicio de carácter estatal, que además tenemos la suerte de que las administraciones públicas lo han acogido de manera muy favorable, porque detrás de él hay pues, no solo toda la profesionalidad que aportamos desde la Fundación HelpAge, sino también muchísima ilusión por parte de muchísimos profesionales. Así es que eso es todo lo que yo quería comunicaros desde HelpAge. Y ahora, para continuar con este tema, vamos a ser muy breve, no vamos a terminar en hora. Sí que queríamos también aprovechar la oportunidad, aparte de que María Gangutia contará ahora algunos detalles más del servicio, de cómo funciona, de cómo están siendo esas primeras llamadas, de los temas que están siendo objeto de preocupación. Le vamos a dar la palabra a una persona que viene colaborando ya y a un grupo de investigación con nosotros, que es a María Sánchez. Ella es investigadora del CSIC, forma parte de uno de los grupos de investigación más interesantes que tiene el CSIC sobre envejecimiento y que creo que sus aportaciones, las aportaciones siempre de la investigación, de la ciencia, son fundamentales para poder, bueno, como decía antes, para poder diseñar buena política pública. Así es que, María, cuando quieras. Bueno, se me oye bien, ¿no? Uy, me voy a acercar un poco. Ahí. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, María y a HelpAge por extendernos esta invitación al grupo de investigación en envejecimiento del CSIC y al programa Encajen, en el que yo participo principalmente, que es un programa sobre envejecimiento activo, calidad de vida y género. Y, por supuesto, también a Luis Alberto Barriga, director general de Inserso, por hacer posible este encuentro en el que estamos hoy aquí presentando un servicio tan importante, ¿no?, como es un servicio dedicado a la atención a las personas mayores. Mi objetivo hoy es intentar acercaros por qué pensamos desde nuestro programa, nuestro grupo de investigación, por qué es tan importante que existan recursos como el SEAM, ¿no? Y para ello voy a intentar explicar cómo nos acercamos desde nuestra posición más bien teórica y de investigación, desde el programa Encajen, al tema de la investigación en edadismo y la lucha contra el edadismo. Primordialmente, aunque el programa Encajen nació anteriormente, nació en 2019, tomamos la definición del edadismo que propone la OMS en el informe global que ya has mencionado, Isabel, y nos basamos en sus 3 dimensiones que utiliza para definir cómo se expresa el edadismo, sobre todo hacia las personas mayores. El edadismo sería podríamos definirlo como el conjunto de las manifestaciones del estereotipo, el prejuicio y la discriminación, que básicamente se basan en las ideas. El estereotipo serían las ideas, las creencias que tenemos sobre las personas mayores por el hecho de su edad.
El prejuicio sería las emociones o los sentimientos que nos despiertan estas creencias que compartimos en el imaginario colectivo, social, ¿no?, de la sociedad. Y la discriminación serían las actitudes, las acciones que decidimos tomar a partir de esas ideas, esas creencias y esos sentimientos que nos despiertan las ideas preconcebidas, ¿no? Estas tres dimensiones quedan en un punto, dentro del informe, quedan en un punto demasiado también teórico, y para acercarnos a ello y a entender cómo se manifiestan realmente en la vida de las personas mayores, desde nuestro programa utilizamos el concepto o el marco que también propone la OMS ya hace como unos 20 años. De hecho, creo que sí son justos, ¿no?, 20 años desde 2002, que es el concepto del envejecimiento activo. Y que se basa en la optimización de 4 pilares para todas las personas, no solo para todas las personas mayores, de 4 pilares correspondientes con la salud, no solo física, sino también la salud mental, la participación en todas las esferas de la vida, laboral, mediática, digital, política, social, la seguridad, no solo la seguridad individual dentro del hogar o de las redes familiares y sociales que tenemos y que estén libres de maltrato y de violencia, sino también en un nivel más del entorno, con las catástrofes naturales o las pandemias, como hemos hablado mucho durante estos años, y el aprendizaje a lo largo de la vida, que sería la dimensión o el pilar en el que intentamos comprender que nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Estos 4 pilares se pueden optimizar, según entiende el marco del envejecimiento activo, a través de 8 determinantes, según nos explica la OMS, que serían desde los determinantes económicos, desde la economía de la persona, a las redes familiares y sociales, que tengamos vínculos estrechos y que nos reporten felicidad con las personas que nos rodean, al entorno físico también, cómo es la arquitectura o los equipamientos que tenemos en nuestros barrios o alrededor de nuestras casas, los servicios sociales y sanitarios que tanto hablamos últimamente aquí en Madrid con la atención primaria, los centros de salud, etcétera. Y, por supuesto, también el comportamiento individual de la persona, la actitud que tiene frente a la vida o cómo afronta su propio envejecimiento, ¿no? Además de estos 6 que ya he nombrado, habría otros 2 que se consideran determinantes transversales porque influencian en todas las esferas de la vida, por lo que se entiende, ¿no? Y lo que nos ha enseñado tanto la investigación como la evidencia que hemos conseguido, ¿no?, que serían el género y la cultura. Ya sabemos, a día de hoy ya tenemos evidencia científica que nos indica que no es lo mismo envejecer siendo mujer que siendo hombre, ni tampoco es lo mismo, no se envejece de la misma manera en unas culturas que en otras. Podemos poner como ejemplo las culturas de los países más mediterráneos en contraposición a las de los países nórdicos, ¿no?, por ejemplo. Bien, pues todas esta enumeración de áreas que tiene el envejecimiento activo, el marco del envejecimiento activo, y que pasa por muchas esferas de la vida de la persona, a nuestro entender, tienen 2 características o 2 aspectos que los hacen como una herramienta muy útil para el estudio del edadismo y el combate o la lucha contra el edadismo, que serían, por un lado, que es un concepto holístico, lo que quiere decir que dentro del paradigma del buen envejecer, en el que durante décadas, sobre todo desde la investigación y la gerontología, han surgido varios conceptos: envejecimiento saludable, envejecimiento con éxito, envejecimiento positivo, etcétera. Pues el envejecimiento activo consideramos que es el que mejor integra las áreas de la vida de la persona, el que más áreas de la vida de la persona tiene en cuenta y el que mejor las pone en relación. Y esto es muy útil para tener en cuenta perspectivas como la perspectiva de género o cualquier otra área de la vida de la persona que, sin tenerla en cuenta, las políticas no tendrían el mismo efecto, ¿no?, las políticas y los programas orientados a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.
Y luego el segundo aspecto, que nos parece que es una herramienta muy útil para investigar sobre edadismo, sería la perspectiva de curso de vida, que utiliza el concepto de envejecimiento activo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues pasar de pensar que la vida se divide en unas etapas estancas que tienen cada una dedicadas a una serie de actividades, de obligaciones y de deberes, a pensar que la vida es un continuo, que envejecemos desde que nacemos y que, por tanto, no existen una serie de actividades que se dan simplemente en un momento vital y que no vuelven a darse durante toda la vida. Y también pasar a pensar que las experiencias que tenemos en momentos anteriores, en momentos pasados de nuestra vida, van a tener una influencia en el futuro, ¿no? Y esto, desde el punto de vista del edadismo, es muy interesante porque lo que hace es extraer el peso que se le da a la edad cronológica de la persona para otorgárselo a las experiencias que tiene la persona en su vida. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que al final son esas experiencias las que van a determinar cómo va a ser el futuro de esa persona o el envejecimiento, el proceso de envejecimiento de esa persona y no su edad cronológica. Con estas ideas nos acercamos al conjunto de las personas mayores de España y teniendo en cuenta, primero, pues que sabemos que en España hay 9 millones, aproximadamente 300.000 personas mayores y que 5 millones, más o menos 300.000, son mujeres y 4 millones son hombres, tenemos que hacer unas políticas y unos programas que estén orientados a ellas, ¿no? A sus características. Existe una feminización de la vejez que tenemos que tener en cuenta en nuestras políticas y programas y en nuestras investigaciones a la hora de diseñarlas también. La esperanza de vida de las personas mayores difiere por género. Para las mujeres, esto ya son datos que tienen en cuenta la pandemia, para las mujeres serían de 85 años aproximadamente y para los hombres de 79,6. Esta diferencia en la cantidad de años, sin embargo, no se refleja luego en la calidad de los años. Es decir, la esperanza de vida saludable, los años de vida con buena salud. A los 65 años, cuando una persona llega hoy a los 65 años, los años de vida que va a tener con buena salud rondan los 12,3 o 12,4 años. En términos poblacionales y demográficos, por supuesto. Estos son todos datos en general, quiero decir. Hay dos aspectos principales en el edadismo que para esta población tenemos que tener en cuenta y serían, por un lado, que sin querer, muchas veces sin quererlo, realizamos una homogeneización del colectivo de las personas mayores, es decir, que tomamos las características de un grupo muy pequeño de personas mayores, como pueden ser las personas en residencia o las personas que viven en situación de soledad no deseada, etcétera, y las tomamos como la generalidad, como todo lo que sufren todas las personas mayores. Ese sería uno de los aspectos de edadismo que más pueden sufrir las personas mayores en España. Y el segundo sería la invisibilización. Es decir, que las personas mayores no son protagonistas de ningún aspecto prácticamente de la vida y esto es un problema porque al encontrarse en un segundo plano no tenemos en cuenta a la hora de diseñar políticas, programas, a la hora de legislar, a la hora de diseñar dispositivos también electrónicos, nuevos servicios, nuevos recursos, etcétera, no tenemos en cuenta sus intereses. Con respecto a las manifestaciones del edadismo que se pueden dar en distintas áreas, voy a utilizar los pilares que he mencionado antes. Existen distintas manifestaciones del edadismo que se pueden dar, por ejemplo, en el ámbito de la salud, que tienen que ver sobre todo con lo que el edadismo que sufren de los demás las personas mayores, ¿no? que les viene de los grupos sociales que les rodean. Por ejemplo, sería el paternalismo y la infantilización que pueden llegar a sufrir en las consultas médicas.
el dar a entender que las dolencias con las que pueden ir a las consultas son cosas de la edad, el que sean tratados en tercera persona porque van acompañados de un familiar y no se le hable a ellos directamente, cosas así. La falta de adaptación a las personas mayores, las informaciones que se ofrecen en la televisión o en las consultas médicas. Por ejemplo, durante la pandemia, no sé si recordaréis que durante el confinamiento se pusieron en la televisión, creo que en la 1, en Televisión Española, se puso un programa de deporte, para hacer deporte por las mañanas. Esos programas no estaban orientados a personas mayores, eran programas que hacían los ejercicios pues o demasiado rápido o para cuerpos que eran que presentaban pues otras características que las personas mayores no podrían seguir, probablemente, ¿no? Luego también existe algo que dentro de la investigación denominamos el enemigo interno, que es que la existencia de estos estereotipos y prejuicios dentro del imaginario social que compartimos como sociedad, las personas mayores también lo comparten. Y esto significa que ellas mismas van a integrar en su día a día las características que se entienden que tienen que atribuirse a una persona mayor. Esto tiene una consecuencia, ya sabemos con evidencia científica, que tiene una consecuencia en la salud de la propia persona mayor. Los prejuicios y los estereotipos edadistas que puede interiorizar la persona mayor tienen consecuencias en su salud. En el ámbito de la participación existen hoy en día todavía discriminaciones en el ámbito laboral, como las jubilaciones forzosas a cierta edad. Existe también el riesgo de caer en una cultura empresarial, sobre todo en las empresas con plantillas más jóvenes, en las que se les excluye a las personas mayores y también por género a las mujeres de los grupos de pares que comparten información, ¿no? entre ellos y que no les llega al final a las personas mayores. En la participación política también no es muy extensa la participación política de las personas mayores y normalmente está realizada por hombres y además es en el ámbito formal, es decir, a través del voto electoral o de movimientos asociativos. Sin embargo, dentro de los centros de mayores, las que más participan prácticamente por goleada son las mujeres en todas las actividades, pero no en las juntas de gobierno, que serían los organismos de poder, podríamos decir, ¿no? Dentro de los medios de comunicación existe una invisibilización generalizada de las personas mayores, lo hemos visto durante la pandemia, que la representación que se ha hecho de las personas mayores durante la pandemia en los medios de comunicación, en los periódicos, las noticias, ha sido a través de la fragilidad y la vulnerabilidad, pero nunca como un actor protagonista que fuera a contar cómo estaban viviendo la pandemia, ¿no? Existen dos perfiles estereotipados dentro del entretenimiento, o de las series, las películas, etcétera, que tienen que ver con el anciano frágil que necesita ayuda o el caso de éxito de envejecimiento, que normalmente además viene asociado a un caso de éxito a través de mantenerse joven, ¿no? Para las mujeres también se puede añadir otro perfil, que sería el de la mujer bruja, la mujer mala, ¿no? Dentro también, en el caso de, añadiendo una mirada de género, existe una participación dentro de las familias que es en mayor medida realizada por las mujeres y que tiene que ver con la herencia de los cuidados a través de las abuelas, las madres y las hijas. Desde que somos pequeñas, las mujeres interiorizamos que nos tenemos que dedicar a los demás y cuando llegamos a la vejez lo que nos hemos encontrado es que las mujeres existe un castigo social o un castigo, en muchas ocasiones también autoimpuesto, de la mujer mayor por no dedicarse a los demás, por intentar decidir, llegado a un momento en la vejez, querer dedicarse y darse protagonismo a una misma, en vez de a tener que cuidar de nietos o cualquier otro familiar. También existe
barreras de acceso a la participación digital, no solo porque no se pueda aprender o existan barreras en el aprendizaje para aprender a utilizar los dispositivos electrónicos, las aplicaciones digitales, sino también por la propia adaptación, la ausencia de miradas diversas en el diseño de los dispositivos y de las aplicaciones. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando se crean tecnologías, porque también se nota existe una tendencia, parece, a que el diseño de aplicaciones que tienen en cuenta la perspectiva de las personas mayores se basan sobre todo en aplicaciones dedicadas a la salud, sin tener en cuenta otras áreas y otros intereses que tengan las personas mayores en el ocio, en la interacción social, etcétera. En el aprendizaje también, etcétera. En el ámbito de la seguridad hay que tener muy en cuenta, como ya habéis comentado antes, el maltrato físico y psicológico que pueden sufrir las personas mayores, tanto desde familiares como desde profesionales, y especialmente en el ámbito doméstico y la violencia de género. Los últimos informes que encontramos de violencia de género nos indican que es más difícil detectar los casos de violencia de género en las parejas de personas mayores. Esto puede ocurrir porque los cauces de denuncia no estén adaptados a las mujeres mayores, o porque el mensaje no les llega y no pueden denunciar, o porque exista un miedo a denunciar que no es el mismo que en las parejas más jóvenes. Normalmente porque, por lo general, las relaciones de maltrato de las mujeres que viven las mujeres mayores vienen de muchos años. También existe también un maltrato que también lo habéis mencionado, financiero, y que se tiene que vigilar, el poder controlar las propias cuentas. Dentro del aprendizaje, y ya con esto voy terminando, venimos de pensar que la vida se separa en 3 etapas, que es la etapa de aprendizaje, la etapa laboral y la etapa de descanso. Y ahora ya sabemos que esto no es así, sino que que las paredes de estas 3 etapas son porosas, que el aprendizaje también se da durante la vida laboral y que también se puede dar durante esa etapa que se llama de descanso y que coincidiría con la jubilación. Sin embargo, es una idea que todavía tiene que difundirse. Al igual que con la salud, este enemigo interno que llevamos dentro y que nos hace interiorizar las ideas edadistas de la sociedad, también influye en que no nos lancemos a aprender pasada una cierta edad. El aprendizaje a lo largo de la vida tiene que tener una característica muy importante, que es el propósito de querer hacerlo, ¿no? La ambición de querer aprender cosas nuevas por el hecho de aprender, ¿no? Y en este momento, pues aunque sí que paulatinamente se va viendo un avance en la integración de las personas mayores en actividades formativas, todavía queda trabajo por hacer. Además, el aprendizaje está muy vinculado actualmente, al mundo digital. La facilidad de acceso que ofrece el mundo digital al aprendizaje no está tampoco adaptado en su mayoría a las personas mayores y al acceso que harían ellos al uso que harían de los dispositivos tecnológicos, y eso también sería un área en el que se puede trabajar. Y bueno, como datos así de aspectos edadistas que pueden afrontar las personas mayores en España, yo ya he terminado. Sí que me gustaría extenderos la invitación de mi parte y también de la coordinadora del programa en Cajén a asistir al seminario que tenemos la semana que viene, en el que también va a participar HelpAge, y que, bueno, que extiendo la invitación tanto a profesionales como es de asistencia abierta, a profesionales, a personas mayores, a todo el público abierto que quisiera asistir, y en el que vamos a presentar los datos los resultados de las investigaciones en los que hemos participado durante ya 3 años. Y nada, por mi parte nada más, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, María, por todas esas pinceladas tan interesantes que nos has dado para identificar ese edadismo tan enraizado
socialmente y sobre todo porque también nos ha dado muchas claves que vienen de la investigación, además, ¿no? Para esa construcción del paradigma del nuevo envejecer, ¿no? O del envejecer bien, del que estamos practicando cada día, ¿no? Muchas gracias, María, como siempre, y enhorabuena por ese grupo tan importante y por las cosas que estáis haciendo. Bueno, pues ya para finalizar y brevemente, pues María Gangutia, que es la coordinadora del servicio, pues nos va a contar un poco cómo ha sido ese arranque y qué es lo que se ha encontrado en estos primeros momentos. María, Vale, muchas gracias, Isabel. Gracias, María. Bueno, muchas gracias por haber venido. Lo que hemos visto, bueno, llevamos 2 meses de recorrido del servicio, estamos empezando con el mismo. Y en primer lugar yo quería dar unos datos más prácticos respecto al servicio, como respecto a quién está dirigido. El servicio está dirigido evidentemente a personas mayores, pero también se extiende a cuidadoras y cuidadores que quieran informarse y asesorarse sobre derechos y buen trato a las personas mayores. También se atiende a cualquier persona que precise de ayuda para atender a una persona mayor que se encuentra en una situación de abuso, maltrato o discriminación por razón de edad. Como comentaba Isabel, el servicio se ha lanzado después de varios años de trabajo, habiendo contado, entre otros, hemos contado con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, que ha realizado un trabajo para aportarnos tanto una guía de derechos como un protocolo de derivación para poder dar un buen servicio cuando nos llegan las consultas. Y hemos visto que efectivamente en estos 2 meses de recorrido, si bien se irá viendo cuando vaya aumentando tanto el volumen de llamadas como el tiempo de prestación del servicio, que el pronóstico que se había hecho sobre las temáticas pues es bastante acertado. Por el momento llevamos casi un centenar de consultas y las temáticas giran en torno a atención a la dependencia, a brecha digital, sobre todo respecto al acceso a trámites administrativos. Las personas encuentran muchas dificultades cuando se dan citas previas, por ejemplo, citas previas online, ya que bueno, pues hay personas que presentan dificultades para poder acceder a Internet. Y luego también hemos tenido también muchos casos relacionados pues, con discriminación por razón de edad en el ámbito laboral. Es interesante el hecho de que, bueno, como ya podríais haber visto en nuestra página web, es un servicio gratuito y es un servicio de ámbito nacional. Y es interesante el hecho de que sea un servicio de ámbito nacional porque nos permite, como comentaba Isabel, hacer un diagnóstico de la realidad que creemos que va a ser muy interesante también para las políticas futuras, porque nos está permitiendo ver que realmente hay unas grandes diferencias en relación con los derechos de las personas mayores entre las distintas comunidades autónomas, que es algo que bueno, como hay bastantes iniciativas, bueno, hay varias iniciativas similares a las nuestras en comunidades autónomas, no había una a nivel nacional que permita ver estas diferencias. Y ya se están percibiendo, con solo 2 meses de recorrido, estamos pudiendo percibir que hay situaciones muy distintas. Hay comunidades autónomas que a lo mejor se encuentran más avanzadas respecto a derechos de las personas mayores y otras pues, que se encuentran un poco más detrás, ¿no? Y también podemos ver muchas diferencias, como podíamos prever, en relación con los entornos, ya sean estos rurales, urbanos o de grandes ciudades. Las personas plantean distintos problemas cuando nos llaman en función de desde dónde nos llaman. En cuanto al género, y relacionado con el fenómeno de la feminización del envejecimiento, más del doble de las consultas que hemos recibido son de mujeres. Por lo tanto, pues también, como preveíamos, las mujeres son más las que llaman y respecto a la edad, nos interesaba también mucho poder tener los datos desagregados porque es muy importante ver quiénes son aquellas personas que nos llaman, en qué franja de edad se encuentran y la mayoría pues, se encuentran en la franja de edad entre los 61 y los 71. Las personas más mayores, es decir, más de 81 años,
también nos están llamando, pero nos llaman más las personas entre los 61 y 71, también porque no solo nos plantean consultas sobre sí mismos, digamos, sino también son personas que son, además de ser personas mayores, son cuidadores. Entonces, también nos han planteado problemas respecto a sus padres, principalmente. Y luego, lo que sí quería comentar también, que es importante, es que más allá de la guía de derechos y del protocolo de derivación, contamos con un mapa de recursos, que para ello hemos contado con la colaboración de la consultora social Olinka, y este mapa de recursos es de ámbito nacional y parte del mismo se encuentra publicado en nuestra página web, en la página web del servicio, que es contacto@servicioseam.es, y que os invito a visitar. Y como indicamos en la propia página web, va a ser un mapa de recursos que se va a encontrar en permanente construcción y que para su alimentación vamos a contar tanto con la propia participación de las personas mayores que nos consultan, como pues, de vuestra participación y vuestra aportación, que es esencial, que es la de los agentes sociales y de las grandes iniciativas que hay, porque hay muchísimas iniciativas. Por ejemplo, en tema de vivienda nos han llegado ya consultas para que las reflejemos recursos para que los reflejemos en este mapa, que hay muchas veces que existen estos recursos, pero que las personas no los conocen, que no es fácil lo que es la promoción, porque es un ámbito que es difícil llegar. A veces existen estas iniciativas y, sin embargo, no llegan. Entonces, creemos que el SEAM es importante para acercar estos recursos a las personas mayores y para que las personas mayores, como hemos dicho hasta ahora, puedan diseñar su futuro y no un futuro preparado para ellos. Eso es súper esencial. También es esencial que las personas tengan derecho a reivindicar, y no solo derecho a esperar, sino a reivindicar sus derechos y a aportar cuáles son los problemas con los que se están encontrando. Y efectivamente no podemos aceptar que llegados a una edad no seamos tratados como no sujetos, ¿no? Y para eso el SEAM es importante, porque pretendemos dar autonomía a las personas mayores para que puedan acceder a los recursos que en muchos casos existen, y en otros podremos a lo mejor ver que existe un vacío en algunos ámbitos, ¿no? Y nada, respecto a cómo contactar con el SEAM, pues el SEAM desde el momento en el que se planteó este servicio, se quiso hacer un servicio que fuese cercano y sencillo para las personas, y por ello, como comentaba, es un servicio totalmente gratuito, tanto su acceso, es decir, a través del teléfono, es un teléfono gratuito, o a través de la plataforma por correo electrónico o por el chat para realizar consultas más inmediatas en el horario de atención que tenemos. Y es el primer servicio que tiene una perspectiva de derechos y que se encuentra, como decía, en el ámbito nacional. Quería resaltar la atención telefónica que realizamos, porque es esencial que los servicios se realicen no únicamente, como nos encontramos a veces, a través de un robot que nos contesta y con el que no podemos plantear una conversación que ofrezca un acompañamiento a la persona, y en la que se puedan hacer preguntas, dirigir, saber cuáles son realmente las cuestiones que tienen las personas que hacer, y luego que un servicio de atención telefónica, nos dicen las personas que nos han contactado, y podemos verlo, aporta mucha confianza, porque siempre ven que son atendidos por la misma persona, que ya conoce cuál es el caso que se le está haciendo, que se le hace un seguimiento, como digo, personalizado, y que se busca resultados, es decir, se busca una solución a los problemas que se nos plantean. Por lo tanto, se insiste. Hemos tenido varias consultas, y la mayoría de ellas no han sido una consulta solo de 20 minutos, por ejemplo, sino que normalmente hay un acompañamiento, porque, aunque no lo he dicho, una de las temáticas también que tenemos es, evidentemente, los problemas asociados con la soledad. Entonces, cuando a lo mejor no encontramos un recurso para esa persona, el propio servicio de acompañamiento ya ha facilitado a que la persona se encuentre acompañada y se encuentre mucho mejor, y nos agradecen mucho el hecho de que
al otro lado de la línea pues haya una voz, una persona con un nombre que conoce a la persona a la que está tratando porque ya ha hablado con ella en varias ocasiones. Y, como decía, también las formas de contacto son, aunque nuestra herramienta esencial y de la que estamos muy orgullosas del teléfono gratuito, también se puede contactar por la plataforma web, ya que tenemos un formulario de contacto, pero también por el correo electrónico. Y luego el chat, que son consultas más inmediatas, suelen acabar en llamada, porque creemos que es la mejor forma de hacer la atención, pero también pues si son consultas más inmediatas, a lo mejor de acceso a recursos que a lo mejor nos están llegando o preguntas más concretas, pues también se pueden resolver en un corto plazo y a través del chat. Y nada, como comentaba Isabel, que ha ocurrido con el vídeo que no estaba adaptado, también uno de nuestros pasos siguientes que queremos hacer con el servicio SEAM es que tenga una mayor accesibilidad. La plataforma web ahora mismo no es accesible y nuestra intención es que así lo sea en el año próximo, en 2023. Y luego, pues evidentemente, pues mejorar el servicio y también crear una red tanto con profesionales como investigadores. Por eso era importante también el papel de María Sánchez aquí, para que el SEAM pues sea un recurso que no se plantee solo como una consulta para las personas mayores, sino que al final sea una red en la cual podamos encontrar tanto datos, porque creemos que a medio y largo plazo va a ser muy interesante los datos que vayan a aportar todas las consultas y, por lo tanto, creemos que van a ser interesantes tanto para investigadores sociales como para profesionales y para las futuras políticas que se puedan plantear, porque se podrán ver pues eso, tanto las diferencias que hay en las distintas comunidades autónomas en relación con los derechos de las personas mayores, como a lo mejor vacíos que se suceden cuando hay consultas que desgraciadamente a lo mejor vamos a ver que no hay una solución perfecta porque falta tal vez esa política, ¿no? Y nada, solo agradeceros y deciros que podéis contactar con el SEAM y está abierto para que nos llaméis, y también con la Fundación HelpAge España para plantear cualquier consulta respecto al servicio o respecto a cualquiera de nuestras líneas de sensibilización en relación con la promoción de los derechos de las personas mayores. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Bueno, pues yo creo que vamos cumpliendo horario, pero no me resisto a darles a ustedes ahora la palabra, y si hay alguna persona que quiera preguntar o hacer un comentario o hacer una reflexión, pues encantados de escucharos y de poder atender. Hola, ¿está? Sí. Hola, muchísimas gracias por la invitación, enhorabuena por la presentación. Soy Aurora González, trabajo en Cruz Roja Española en el multicanal Ser Cuidadora. Me ha encantado ver la referencia a las personas cuidadoras, claro, por deformación. Y me abro a todas las colaboraciones que podamos hacer, ¿vale? Porque es importante en el ámbito de las personas mayores darles la visibilidad a las personas cuidadoras, que además creo que juegan un papel muy importante en ese buen trato que entiendo que buscamos todos. Hola, vale, se me oye, ¿no? Hola, soy Marta Jurado del diario 65 y más, y por explicar un poco más qué personas o sea, hemos hablado de las temáticas que más han consultado, pero por abrir un poco el abanico, no sé, si una persona de repente se siente discriminada porque le han echado de su seguro de salud por la edad, por ejemplo, ¿podría llamar a este teléfono? O sea, y comentabas como respecto a el tema de la soledad no deseada, que si no encontráis una respuesta, pues sí que se le hace acompañamiento. No sé si tenéis algún porcentaje de casos resueltos o de cómo sería ese caso práctico de no, lo siento, no te podemos solucionar el problema, o intentáis derivarlo a
a otros organismos. Explicar un poco más eso, cómo sería el paso de una persona mayor que llama y cómo se le atiende exactamente. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Ha sido bastante extensa y clara y simplemente, bueno, mi nombre es Araceli Fuentes. Formo parte de un proyecto propio de servicios sociales del Distrito de Salamanca y me gustaría saber si dentro de esas líneas de colaboración que tienen pensado para ampliar la red, tienen previsto incorporar a colaboradores como, por ejemplo, en distrito. Eso por un lado. Y luego en esa parte de sensibilización que comentaban, me gustaría saber, porque nosotras tenemos un blog donde compartimos, ¿no?, con la red que ya tenemos establecida en el propio distrito, información relativa a estos temas. Si para ese blog nos pueden dotar de alguna información relativa a derechos específicos de personas mayores que les afecten y demás, para poder compartir esa información y sensibilizar a su vez a la población. Gracias. Hola, buenos días. Soy pensionista de Comisiones Obreras. En estos momentos donde la pandemia ha hecho estragos muy importantes en la población mayor, a mí me gustaría saber si una persona que los hijos quieren inhabilitar para que no sea dueña de sus bienes, ¿pueden llamarla a ustedes para pedir una defensa? También me gustaría saber hasta qué punto una persona puede decidir quedarse en su casa o que le trasladen a una residencia. Es que se están dando casos de verdad muy, muy preocupantes. Personas que están yendo a las residencias y no quieren ir a residencias. Entonces, el cuidado de las personas mayores, ¿dónde recae? Si recaen los hijos, lógicamente hemos tenido una sociedad donde los niños los hemos metido a las 7 de la mañana, en el colegio, y los hemos sacado a las 7 de la tarde, así de claro. ¿Y qué hacemos con los viejos? ¿Los metemos en una residencia a las 7 de la mañana y los sacamos cuando se mueran para enterrarlos? ¿O cómo lo vamos a hacer eso? Nos tendremos que plantear socialmente cómo lo hacemos, ¿no? Porque es preocupante. Buenos días a todos y a todos. En primer lugar, agradecer al PAGE estas conferencias que son muy importantes. Yo como persona mayor, y creo que es muy importante hacer estas conferencias porque las personas mayores necesitan muchos cuidados. Se habla mucho. Yo soy una persona que estoy aquí en el Consejo, aquí en Inselso, llevo 20 años participando en el Consejo Estatal de Personas Mayores, más en el Consejo General de Acción Social. Y aquí en esta casa se trabaja mucho sobre las personas mayores. Lo difícil es llegar a las personas mayores. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Consejo Estatal de Personas Mayores, donde hay 4 grupos de pensión, información de pensiones, información de sanidad y dependencia y de soledad y residencia. Grupos que se van a poner en marcha ya, porque se ha contenido ahora el grupo hace este mes. Y yo que llevo más de 20 años en el Consejo Estatal Mayor, hacemos un trabajo importante. Pero además, lo que hay que hablar sobre las personas mayores es que las personas mayores tienen que participar. Si no participan en las organizaciones de mayores, pues van a estar siempre aislados. Nosotros somos de Comisiones Obreras, una federación estatal de Comisiones Obreras, y tenemos también un número gratuito para informar gratuitamente a las personas sobre pensiones. No solamente hay que hablar de pensiones porque es muy importante. Y desde luego a las personas mayores es verdad que el 80% no quieren la residencia. Y ahora mismo, después de lo que ha pasado en la pandemia, tiene un rechazo totalmente a la residencia. Lo que ha pasado en la residencia
es muy grave, donde más del 50% de las personas fallecidas han sido personas mayores, además mal atendidas. Y nos preguntamos, ¿dónde están los culpables? La justicia, hay montones de familiares que han puesto en la fiscalía, han denunciado y no sale nada. Estamos indefensos. O sea, quiero decir que nosotros tenemos que apretar mucho de las organizaciones y es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que hacer que la gente mayor participe. Si no participa, poco vamos a adelantar. Se hacen cosas, desde las instituciones se hacen cosas, pero si no empujamos, poco vamos a conseguir. Y es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Hola, mi nombre es Silvia, es de Fundación Pilares, y preguntar si hay previsión a futuro de hacer esta atención de manera presencial. Si hay alguna previsión a futuro. ¿Vale? Hola, lo primero, muchas gracias por las jornadas y enhorabuena. Mi nombre es Cristina, soy de UDP, de Fundación Pilares, y estoy también en el Consejo Estatal de Mayores. Habéis dicho que uno de los problemas es que las personas mayores no conocemos bien nuestros derechos, y quería saber si teníais alguna idea para cómo podíamos fomentar ese mayor conocimiento de los derechos de las personas mayores. Y enhorabuena y muchas gracias. Gracias, Cristina. ¿Hay alguna pregunta, comentario o sugerencia? Bueno, pues yo voy a responder muy brevemente a la cantidad de cosas tan interesantes e importantes que se han planteado, y le doy también la palabra luego a María, no sé, para los comentarios que queráis completar, ¿no? No se me ha olvidado, lo tenía aquí para el final, decir que, por supuesto, aquí hay ya instituciones, representantes de instituciones con las que ya estamos al habla para colaborar en la difusión del servicio. Nosotros además no pretendemos competir con nadie, porque, como decía bien María, dentro de la plataforma también tenemos todos los servicios y todos los recursos. Lo que queremos es sumar. Y efectivamente, en este ámbito de ofrecer información, cuanto más mejor, ¿no? Entonces, sí que seguiremos en estos próximos meses de manera muy intensiva colaboración con todas las instituciones, administraciones. Tenemos ya a punto de firmar el convenio con la Comunidad Autónoma de Navarra, estamos también pendientes de cerrar la de la Comunidad de Madrid, y estamos ahora mismo al habla con muchas instituciones, decía el Colegio de Farmacéuticos también, para poder empezar a colaborar en lo que es la difusión y la información del servicio. Por tanto, bienvenida sea toda la colaboración que estimamos pertinente, y en ese sentido, en relación a Araceli con el blog, con la colaboración, por supuesto que encantado desde HelpAge de enviaros desde un artículo o preguntas y respuestas, o como en el formato que os sea más gráfico. No solo tenemos muchos materiales, sino que además en nuestra labor de ser, de la formación e información, con lo cual encantados de poder colaborar con información por nuestra parte, ¿no? Dicho eso, algunas cosas concretas que se han planteado de 65 más. En el tema de la discriminación en el acceso a... nosotros desde el servicio, o la soledad no deseada, lo que hacemos es derivar a servicios. Es decir, nosotros no tenemos servicios, evidentemente, no somos una fundación que gestiona servicios propios, ¿no? Pero lo que hacemos es acompañamiento y asesoramiento para ofrecerle a la persona el recurso. Tanto si es soledad no deseada, servicios sociales más próximos. A veces incluso hemos hablado con los servicios sociales más próximos y lo hemos puesto en contacto con sus servicios sociales más próximos. La mejor manera de luchar contra la soledad no deseada, hay frases y asuntos que han estado ahí en la agenda siempre, pero que de pronto se ponen de moda. Yo también lo agradezco, porque eso significa que hay más recursos para
para intervenir, pero ahora se ha puesto muy de moda la frase luchar y parece que es la prioridad y tiene que ser. Pero la mejor manera de luchar contra la soledad no deseada es un buen plan de servicios sociales. Si no tenemos un buen plan de servicios sociales, municipales, comunitarios, de cercanía, pues difícilmente vamos a acabar con la soledad no deseada, porque las primeras personas que detectan esos problemas de soledad no deseada, que generan problemas de salud, problemas de aislamiento y problemas serios en la vida de las personas, son los servicios sociales comunitarios, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos ahí es derivar. En el tema, por ejemplo, que se pudiera plantear un derecho de discriminación en el ámbito de las administraciones públicas, pues ahí está el defensor del pueblo, ahí está la fiscalía y otro tipo de servicios de atención especializada a la que nosotros derivamos, ¿no? Esa es un poco la labor que estamos haciendo. Planteaba de Comisiones Obreras un tema muy interesante que tiene que ver con la capacidad de obrar. Hay una ley reciente del año pasado, que es la reforma del Código Civil, que es verdad que en el tema de las personas con discapacidad parece que está pensada solo para las personas con discapacidad intelectual, pero no solo está pensada para personas con discapacidad intelectual, sino para todas las personas a las que se modifica la capacidad de obrar, ¿no? Y ahí están los notarios, las notarias, es decir, ahí la ley da un poder a todas esas personas más cercanas al ciudadano, y tenemos que informar y asesorar muy bien a las personas sobre los derechos que tienen, porque muchas veces no es que se le cambie, no es que se le modifique su capacidad de obrar, porque cada vez es más difícil, y con la reforma del Código Civil que se ha aprobado todavía más, sino que se le incapacita de manera civil por la vía de los hechos, por la vía de las prácticas, como bien dices, por el tema de no preguntarle. O sea, ya hay un protocolo en las residencias casi hecho en el que directamente la persona tiene que ingresar de manera voluntaria, y eso tiene que firmarlo la persona residente. Pero ya a veces los trabajadores sociales, hasta que lo rellenan, quiere decir que lo firman los familiares por ello, y eso no puede ser, ¿no? Y la manera de ser más garantistas con los derechos es formando también a los profesionales, y también es parte de la tarea que hace Fundación Pilares, que hacemos también nosotros, es decir, formar también a profesionales para que se garanticen los derechos, porque a veces se vulneran de manera inconsciente o de esa manera de, bueno, total, pues que me firme aquí la familia y ya ha entrado de manera voluntaria, ¿no? Pero en esa ley que de reciente modificación, es la ley más antigua que teníamos, todavía venía del siglo XVIII y no se había modificado de hacía varios siglos, se ha modificado y da muchísimas más garantías a la persona, porque la ley lo que hace es establecer un sistema de apoyos para la toma de decisiones que se está desarrollando por las entidades de la discapacidad intelectual de una manera más intensiva, pero que las entidades de personas mayores tenemos que aprender más de esta ley y ofrecer también esos apoyos para que las personas mayores cuenten con los apoyos necesarios para tomar sus decisiones. Y ahí nos queda un camino que hacer a todas las entidades que trabajamos con personas mayores, para cómo resolver el tema de los apoyos y que no se tomen decisiones por ellas, ¿no? Y por último, el tema que planteaba Silvia y Cristina, ¿no? El tema de que si no lo hemos planteado como presencial, de momento hay 2 profesionales que van a atender el teléfono, bueno, que están atendiendo, que es María, que son con formación jurídica y formación de trabajadora social, que nos parecen los 2 perfiles más adecuados para atender las consultas y el acompañamiento que hay que hacer a estas personas. De momento hemos arrancado, quiero decir, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y si en el futuro, quiero decir, pues evidentemente esto sigue creciendo y vemos la necesidad, pues lo plantearemos, y desde luego no sería mala opción, y eso sería buena señal, porque hay, quiero decir, hay demanda, ¿no? Y termino ya con el tema que planteaba Cristina del tema de los derechos. Yo creo que tenemos que ser más proactivos con este tema de informar y formar sobre derechos. Nosotros hicimos un convenio hace muchos años, de las primeras acciones que empezamos a hacer hace ya 12 años. Éramos entonces, yo creo que la única asociación, bueno, en este caso fundación, que en España hablábamos de derechos y de la convención, y la gente decía, ¿qué es eso de la convención? Hicimos un convenio con la Caixa y estuvimos dando sesiones de conferencias y charlas en todos los centros de la Caixa, hablando de derechos y de la convención, y al final fue una sesión, estuvimos durante 2 años en todos los centros de la Caixa, y fue muy interesante porque cada vez que terminábamos una charla, un taller,
pues las personas querían todavía conocer más y nos dábamos cuenta del gran déficit que hay. Y yo creo que muchas entidades lo estáis haciendo, lo estamos haciendo juntos, yo creo que este camino lo estamos recorriendo juntos, todas las entidades de personas mayores, pero es muy importante que al menos alguna de las actividades, yo siempre aconsejo que alguna de las actividades que desde las organizaciones de personas mayores se dedique algún espacio para hablar del tema de derechos, porque el camino se recorre andando, estamos abriendo camino. Y tenemos que, en el tema este de los derechos, pues falta mucha información, mucha formación y todo lo que se haga es poco. Por tanto, invitaros también a todas las entidades que estáis aquí. Desde luego, desde HelpAge acudimos a todos los sitios donde nos llaman. Hemos ido ya pues, a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, por ejemplo, pues todos los congresos que organizan y que siempre nos llaman para hablar de edadismo y de derechos, o de la convención, que es algo de lo que tenemos que también hablar más, ¿no? Hay países como Argentina, que ha sido uno de los países promotores de la Convención Iberoamericana de Derechos, donde hay un amplio movimiento. HelpAge está liderando un movimiento ADA, Adultos Mayores Demandan Acción, en todos los países donde funciona, para generar más activismo por la Convención. Y la Convención también llegará más pronto que tarde, cuanto más activismo social haya a favor de la Convención. Y eso tenemos que hacerlo entre todas las entidades que formamos parte del movimiento de mayores, ¿no? Por tanto, también invitaros a que seamos todo lo más proactivos que podamos en este ámbito. Y María, no sé si tú quieres concretar algo más del tema de los servicios de consulta que han. Sí, yo creo que, gracias Isabel, yo creo que ya has contestado, pero tal vez para María Jurado de 65 y más, contamos con, como decía, con un protocolo de derivación y por lo tanto la atención que se hace es, como decía Isabel, se derivan a los recursos que ya existen y a los servicios que ya existen. El caso que comentabas, sí, de hecho preveíamos casos que hay, por ejemplo, respecto a seguros. Y sí, evidentemente sería, por ejemplo, una cuestión que se podría plantear. La verdad es que eso en concreto no se nos ha planteado, pero se ha planteado cuando se estudió el lanzamiento del servicio. Y, por ejemplo, respecto al acompañamiento, pues decirte un caso en concreto y por qué es importante el acompañamiento en algunos casos, y es que a veces se está en espera a lo mejor de un servicio, puede ser teleasistencia, por ejemplo, y el acompañamiento permite que la persona se sienta segura, porque mientras no está teniendo a lo mejor ese servicio en concreto, este es un caso real, ¿no? Pues saber que durante unos días concretos de cada semana que se le va a llamar, pues le da seguridad a la persona. Entonces, es un caso concreto, podría haber cualquier otro distinto, pero en eso consiste el acompañamiento y por eso sí que da resultado, porque vemos que en muchos casos proporciona tranquilidad el saber que hay alguien que está atento y que conoce cuáles son las necesidades que tienen las personas que llaman. Y también comentaba la compañera, yo creo que de Comisiones Obreras, también era respecto a derivación, ha contestado Isabel, pero por ejemplo en esos temas que comentabas, es interesante también los servicios que cada vez más, porque cada vez hay una mayor sensibilización en relación con los derechos de las personas mayores, vemos que hay en los colegios de abogados. Hay algunos colegios de abogados que todos tienen servicio de orientación jurídica, pero hay algunos de ellos, creo recordar Salamanca, por ejemplo, no me atrevo a decir alguno más por si me equivoco, pero creo que Salamanca tiene un servicio de orientación jurídica dedicado a personas mayores en concreto. Entonces, hay veces, como decía antes, que esos recursos no se conocen y nuestra labor es conocerlos y darlos a conocer cuando nos llaman y en eso estamos. Y no sé si, yo creo que ya el resto de cuestiones se habían resuelto, ¿no, Isabel? Yo creo que sí. Vale. Hay una ley también, con esto sí que termino, que es la Ley de Igualdad de Trato, que se aprobó en junio, ahora no recuerdo, creo que fue julio cuando se publicó en el BOE, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, donde por primera vez la edad aparece como uno de los rasgos claramente de discriminación. Yo creo que también esa ley nos va a dar mucho juego en el futuro. Yo estoy deseando de que haya
denuncias al amparo de esta ley, por ejemplo, en el tema que planteabas antes, Marta. El tema de la discriminación en el acceso a seguros médicos es uno de los temas, además, más sensibles que se debatió durante la ley, y aunque no está recogido de manera expresa en la ley, sí que estoy esperando de que alguien lo lleve a los tribunales y haya jurisprudencia sobre eso, porque ese es un claro ejemplo de discriminación directa por razón de edad o por razón de discapacidad, que también suele ocurrir. Y ese marco legal, o sea, esa ley que se aprobó, que se publicó en el BOE en julio, yo creo que es un marco legal que nos va a dar mucho juego en el futuro y que yo estoy esperando también que podamos, bueno, no porque lo de recurrir a la justicia sea rápido, agradable ni barato, pero sí es verdad que es un instrumento que nos va a permitir, tener más mecanismos de garantía y de actuación frente a la discriminación. Y ese tipo de asesoramiento nosotros, empezando por mí misma, como todos los miembros, está aquí Alberto también, secretario general de HelpAge, tenemos entre nuestro patronato de HelpAge, que todos somos personas que nos dedicamos a esto de manera altruista, tenemos a muchos buenos y profesionales de la justicia, tenemos a buenos académicos y también ellos están haciendo una gran labor de apoyo para poder tener una respuesta muy garantista en relación a la protección de los derechos. Colaboramos mucho con Fernando, que es uno de nuestros patronos, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, y tenemos un buen equipo, aparte del equipo técnico de la Fundación, tenemos también un buen equipo en el patronato, muy experto en esta materia, y que también está orientando al equipo técnico continuamente para poder dar la mejor solución. Bueno, pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, vuestra dedicación, y espero que podamos colaborar en los próximos meses para poder, como digo, construir todos juntos este camino, ¿no?, de la formación, la información, la sensibilización y la concienciación en el ámbito de los derechos. Muchas gracias.